Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología, que es una asociación cultural que tiene como objeto el estudio del Jesús histórico a través de las reliquias que nos puedan hablar de él y siempre y cuando se puedan estudiar desde un punto de vista científico. Sindonología es la unión de dos palabras, síndon y logía, es decir, el estudio o tratado sobre la síndone, que la síndone es la sábana santa. Entonces, inicialmente nuestra asociación tenía como objeto solo el estudiar la sábana santa, pero desde el año 94 ampliamos nuestro campo de estudio también a otras reliquias que nos permitan conocer, como digo, datos y nos permitan acercarnos al Jesús de la historia. En esta ocasión vamos a hablar del Santo Sepulcro y concretamente pues vamos a hacer una revisión de los 2000 años de historia, es decir, el lugar donde se produjeron los hechos, es decir, el lugar de la sepultura de Cristo, cómo ha evolucionado, cómo ha ido cambiando desde el año 33 hasta nuestros días, que es una forma magnífica de que podamos conocer. En el caso de que vayamos a Tierra Santa, podemos entender lo que vemos, porque mucha gente que va a Tierra Santa no entiende absolutamente nada de lo que está viendo. Yo creo que después de esta charla será posible. Bien, como digo, estamos en nuestra sede, en el Centro Español de Sindonología, y para hablar del Santo Sepulcro, pues hemos dividido esta charla en varios apartados. El primero de ellos es hablar de la sepultura de Cristo. Es decir, Jesús muere aproximadamente el año 33 de nuestra era. Parece que esa es la fecha en la que encajan todas las circunstancias que sabemos seguras y que se dieron en el momento de la muerte de Cristo. Muy probablemente fue enterrado el 3 de abril del año 33 y esa sepultura pues cambia desde el momento mismo en que se produce su uso para el caso de Jesús. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras, porque esa es la primera fuente que tenemos. Las Escrituras, hay de dos, lógicamente tenemos dos niveles de fuentes, ¿no? Por una parte lo que dicen los evangelios apócrifos, Mateo, Marcos y Lucas, y por otra parte lo que dice Juan, que sabemos que es un evangelio que se escribe aproximadamente en el año 90 y cuando ya se conocen los evangelios sinópticos. Sinóptico quiere decir paralelo y por tanto pues a lo que nos estamos refiriendo es que se pueden ver justo a la vez y hay una coincidencia de esquema clarísimamente. Pues bien, Mateo, Marcos y Lucas vienen a decir aproximadamente lo siguiente. Y José, se refiere a José de Arimatea, tomó el cuerpo y lo depositó en su propio sepulcro nuevo que había mandado excavar en la roca, e hizo rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro y se marchó. Y Juan nos añade algo más porque dice, en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido sepultado nadie. Es muy curioso porque Juan identifica el mismo lugar de la muerte con el lugar de la sepultura, es decir, que estaban realmente muy cerca. En definitiva, si sumamos todo lo que nos dicen por una parte los sinópticos y por otro Juan, pues podemos sacar algunas conclusiones. El sepulcro usado por Jesús era un sepulcro de José de Arimatea, era nuevo, estaba excavado en una roca, tenía una gran piedra a la puerta, estaba en el lugar donde fue crucificado y todavía no había sido sepultado nadie. La verdad es que si vamos a Jerusalén podemos encontrar varios sepulcros que se ajustan en cierta medida al mismo tipo de sepulcro. Es decir, ¿cómo era el sepulcro del tiempo de Jesús? Por ejemplo, como que es de la familia de Herodes. Vemos claramente la existencia de una piedra, como una especie de piedra de molino, pero que es para cerrar la puerta, que estaba a la izquierda y que entrando por una oquedad, aquí en esta fotografía se ve mejor, entrando por una oquedad se puede empujar la piedra y cerrar la puerta del sepulcro, porque evidentemente los sepulcros no se hacen para que nadie los visite, se hacen para cerrar definitivamente a quienes están enterrados allí y solo se abra cuando tengamos que incluir a alguien más. Una vista longitudinal del sepulcro nos permitiría conocer cómo estaba excavado en la roca. Es decir, teníamos básicamente como mínimo dos estancias. Una primera estancia, lógicamente para que estuviera enterrado en la roca y no estuviera hacia arriba tenía que estar hacia abajo. Hay una pequeña escalera.
luego está la piedra que cierra la puerta del sepulcro, y esta piedra, pues una vez corrida, pues nos daba la apertura a una estancia. Es una estancia que tiene un banco alrededor, en el que se preparaban los cadáveres antes de pasar a la sepultura definitiva. Y desde esta primera sala, pues existían dos posibilidades: o bien pasar a otras salas que estuvieran conectadas, o bien que en las paredes existieran lo que se llamaban sepulcros en coquim, es decir, serían como los nichos de nuestros cementerios actuales, es decir, donde los cuerpos se iban metiendo perpendicularmente a la pared. Y bueno, pues en el caso de Jesús parece que era un sepulcro de una persona rica, que era José de Arimatea, y por tanto pues tendría como mínimo una sala más. Podría tener más, pero por lo menos una segunda sala donde se colocaba el cadáver. En el tiempo de Jesús aproximadamente se cambió precisamente del sistema de enterramientos en coquim a los sistemas de enterramientos que vemos en el esquema, que sería con arcosolio, es decir, un banco donde se coloca el cadáver debajo de un arcosolio. Y ahí, pues ya digo, podía haber alguna sala o podía haber algunas otras más. En el caso de Jesús decimos que el sepulcro nuevo, que no había sido usado por nadie, o sea, probablemente solamente se había excavado una estancia, una segunda estancia. Bueno, lo que es muy probable también es que, como en la sepultura de Cristo no se termina, se inicia, pero no se termina del todo, pues es posible que el cuerpo no llegara a estar nunca en la segunda estancia, es decir, solamente estuviera en la primera y se hubiera preparado en el banco corrido de la primera sala. Otra cosa que nos llama la atención es que hoy día, cuando vamos a Jerusalén, pues vemos que la iglesia del Santo Sepulcro está en pleno centro de la ciudad, y además incluso dentro de la ciudad amurallada. Esto es bastante raro, y de hecho, pues durante mucho tiempo, antes de que se hicieran excavaciones arqueológicas, era muy desconcertante. De hecho, pues prácticamente todos los protestantes repudiaban la localización tradicional del sepulcro, e incluso los anglicanos inventaron, y luego todos los protestantes siguieron, un supuesto santo sepulcro que nadie habría conocido ni habría venerado nunca en las afueras de la ciudad, pero sencillamente porque estaba fuera de la muralla. El problema está en que, claro, las excavaciones nos han dejado claro algunas cosas. Una de ellas es que la muralla que nosotros vemos actualmente en Jerusalén es una muralla medieval, no corresponde con la del tiempo de Cristo, que también existía, lógicamente. Y el Santo Sepulcro está en el centro de un barrio que hoy día es el que se llama el barrio cristiano. En realidad ha pasado o pasó en la Edad Media lo mismo que pasó después, es decir, si nosotros vemos el plano de la ciudad de Jerusalén actualmente, es muchísimo más grande, ya no está circunscrita a la muralla, sino que se ha extendido mucho más allá de esos confines, de esa milla cuadrada que dicen los norteamericanos, que es la ciudad de Jerusalén tradicional. Bueno, pues en el siglo XXI, lógicamente Jerusalén es mucho más grande, pero en el siglo I era mucho más pequeño, y además no coincidía el plano de la ciudad con lo que es la ciudad amurallada que nosotros conocemos. Actualmente está dividida, como he dicho, en 4 barrios. El barrio cristiano tiene como elemento fundamental la Basílica del Santo Sepulcro. El barrio armenio tiene la Catedral de Santiago, que es el punto central, dijéramos. Por otra parte, hay un barrio musulmán que estaría en la esquina superior derecha del mapa, dijéramos, y en la parte inferior el barrio judío. El barrio musulmán tiene como elemento fundamental la mezquita del Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, y por otra parte el barrio judío tiene como punto de veneración máxima lo que sería lo que queda de la explanada del templo construido por Salomón, del segundo templo. Y por tanto el barrio judío tiene como foco lo que sería el Muro de las Lamentaciones. Esto, como digo, es lo que sería la ciudad medieval. Pero antes de esto, en el tiempo de Jesús, evidentemente la ciudad tenía una muralla, pero que estaba desplazada hacia el sur. Es decir, hoy día el trazado de la muralla
es el trazado que hemos visto aquí de color rojo, pero sin embargo en el tiempo de Jesús sería el trazado azul. Y la zona construida sería la zona que hemos destacado con un color más clarito. Bueno, si queremos verlo en 3 dimensiones, nos podemos hacer una idea viendo esta maqueta. Es decir, en el tiempo de Jesús, el único lugar importante, el único lugar que tenía la máxima preeminencia, era la explanada del templo, que vemos claramente destacando dentro de lo que era toda la ciudad. El otro punto de referencia, pero que tenía una importancia menor, era el que está aquí marcado con el número 1. Era el palacio del rey Herodes. Este palacio, lógicamente, era el poder político, y en torno a él la ciudad alta estaba formada por las casas de la gente que tenía un cierto nivel económico y que estaba vinculada con el poder. Por otro lado, la que estaría la ciudad baja era la ciudad de David, era el inicio de la ciudad de Jerusalén. Y esta está desde la explanada del templo hacia el sur, lógicamente. Bueno, pues así sería más o menos la ciudad. ¿Dónde colocaríamos el Calvario del Sepulcro? Bueno, pues aproximadamente donde está el número 10 de esta diapositiva. Ese número 10 coincide con un hueco en la muralla que hacía una especie de esquina, que es la que tenemos que tener todo el rato en nuestra mente para poder localizar de qué estamos hablando. Bien, a partir de este momento, es decir, a partir de la muerte de Cristo, se producen importantes modificaciones en toda esa zona. Recordamos que estamos en esa esquina de la muralla, donde estaba antes el número 10 en la fotografía anterior. Aquí existía un hueco y en esta parte se había dejado, no había una construcción, porque en esa zona lo que existía era una cantera. Es decir, era una zona donde se había excavado roca para poder ir construyendo y lógicamente se había bajado el nivel del suelo. Esta es una posible reconstrucción. Tenemos la parte de la muralla y vemos inmediatamente al lado pues, que está la zona de la cantera. En esa zona de la cantera habría un saliente que sería aproximadamente el Gólgota, y un poco más hacia la izquierda podemos encontrar pues, que sube de nuevo la colina y ahí había varias construcciones. Ahí es donde estaría el sepulcro. Todo relativamente muy cerca. Precisamente las excavaciones arqueológicas que se han hecho, algunas muy pocas, pero se han hecho dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, nos han permitido comprobar que efectivamente esa zona era una cantera, porque incluso se notan marcados en el suelo, se han encontrado lo que podrían haber sido bloques si se hubieran terminado de extraer. En realidad, bueno, pues tenemos que pensar que esa zona pues estaba al margen de la ciudad y en un momento determinado se reincorporará y pasará a formar parte de la parte interna. Por eso la muralla crece y se incluye ese barrio que se convertirá con el tiempo en el barrio judío. Entonces, en esa zona que estamos viendo, es decir, la zona de la cantera, de forma esquemática volvemos a marcar lo que hemos dicho. Tendríamos la muralla en la parte inferior derecha y en la parte de la esquina en la parte inferior izquierda, una cisterna que estaría muy cerca de la muralla, el Gólgota como un saliente y más allá las sepulturas que estarían donde la pared vuelve a subir. Bueno, es curioso pensar que efectivamente así estaba la ciudad en la época de Herodes el Grande, aproximadamente el año 10 a.C. Sin embargo, ya en el año 43 después de Cristo todo eso había cambiado, porque la zona de la cantera y del Gólgota, toda esa zona se ha incorporado a la ciudad y esa esquina de la muralla se normaliza haciendo una muralla externa e incluyendo ese barrio dentro de lo que sería la ciudad normal, ¿no? Esto es lo que demuestran las excavaciones arqueológicas, es decir, lo que ahora es el barrio cristiano, antiguamente estuvo fuera de la ciudad. Bien. El cambio más importante que se produce a continuación se produce el año 70 después de Cristo, cuando Tito, que después pasaría a ser César, pero en ese momento era solamente un militar, somete y destruye Jerusalén. Esto es algo bastante significativo, porque los romanos normalmente cuando conquistaban
nunca destruían los templos de los pueblos que eran dominados, porque era una forma de evitar que se produjeran sublevaciones. Lo que no se puede tocar fácilmente a un pueblo es precisamente sus creencias religiosas. Y los judíos las tenían acendradísimas, puesto que para ellos el templo era un elemento fundamental en su vida y en su vida religiosa, por supuesto. Entonces sabemos que, y así nos lo dice Flavio Josefo, que los soldados de Tito parece que se hubieran vuelto locos, porque en contra de lo que hacían habitualmente, asaltaron la ciudad y arrasaron todo a partir de la Torre Antonia, que era una edificación desde la que se dominaba completamente lo que pasaba dentro de la explanada del templo. Y así los romanos, sin necesidad de ser acusados de profanar la santidad del lugar, podían controlar lo que ocurría. Pues bien, sabemos que la toma de la ciudad se produjo desde la Torre Antonia y hacia el templo, donde se habían refugiado muchos de los judíos que estaban en Jerusalén. Este arrasamiento del templo, ya digo, es una cosa bastante exótica, bastante insólita. Pero la verdad es que se cumplió lo que Jesús había dicho y efectivamente no quedó piedra sobre piedra, toda esa zona fue arrasada. De hecho, actualmente donde está la mezquita de la Roca, la cúpula de la Roca, pues es donde se supone que estaba el Sancta Sanctorum, pero de él no queda absolutamente nada porque fue todo arrasado. Y efectivamente, pues eso, Tito acaba con la rebelión que se había producido. ¿Por qué se produjo tantos levantamientos o por qué estaban tan levantiscos los judíos en el tiempo de Jesús e inmediatamente después? Pues sencillamente porque estaba profetizado por el profeta Daniel, por la profecía de las 70 semanas de años, que era inminente la llegada del Mesías. Y por eso hasta el año 125... donde se produce la aparición de un nuevo Mesías, que es el hijo de la estrella, Bar Kokhba, la ciudad estaba, y la ciudad y todos los judíos estaban bastante inquietos. Y los romanos pues no pueden con eso y al final terminan arrasándolo todo. Como digo, no quedó piedra sobre piedra y los cristianos, pues haciendo caso a las profecías de Jesús, salieron de Jerusalén, porque Jesús había dicho: cuando veáis a los enemigos en las colinas, pues dejad todo y salid, ¿no? Y efectivamente, se fueron a la ciudad de Pella, o Pella, que actualmente está en Jordania. Es curioso porque de ahí viene la expresión castellana de hacer pellas, es decir, cuando ante la situación de peligro uno sale huyendo, es decir, es lo que hacen los alumnos cuando en lugar de ir a clase se van fuera, ¿no? Entonces eso es hacer pellas. En Valencia, por ejemplo, eso no se utiliza, más bien se utilizan otras expresiones, ¿no? Como hacer novillos o cosas así. Pero esto es un elemento cultural que nos ha llegado. Es decir, los cristianos se van de la ciudad. Pero eso no quiere decir que ellos se olviden de Jerusalén en absoluto. La ciudad es arrasada y efectivamente pues no queda piedra sobre piedra, pero pronto va a ser reconstruida. Concretamente le corresponde a Elio Adriano hacerse una nueva ciudad, en este caso totalmente romana, y que se autodedica porque le llama Elia Capitolina, es decir, la capital de Helio. Esto se hace en el año 135 después de Cristo y el trazado de la ciudad no se ajusta a lo que había sido la ciudad antes, en el tiempo de Jesús o antes, ¿no? Es decir, se traza como en una ciudad fundada de nuevo, pues una cruz de calles que son el Cardo Máximo, que va de norte a sur, y el Decumanus de este a oeste, y concretamente pues a partir de ahí se van construyendo o se van haciendo edificaciones paralelas y perpendiculares hasta cubrir todo el espacio. Eso era el trazado de la ciudad, que en gran medida se sigue viendo. Por tanto, cuando vamos a Tierra Santa, vamos a Jerusalén, vemos que hay algunas de estas calles que son claramente del trazado del año 135 y no son las que corresponden con las que habría visto Jesús. Por eso, a veces, cuando se hace el Vía Crucis o cosas así, pues la verdad es que uno tiene la tendencia a pensar que son las mismas calles, pero es evidente que no. Bueno, lo que es cierto es que al romanizar la ciudad cambian algunas cosas. En el tiempo de Herodes el Grande, evidentemente, como he dicho, el único lugar verdaderamente importante era el templo y era el único lugar de culto
De hecho, existían pocas sinagogas y las sinagogas no sustituían al templo, ni mucho menos. En el templo es donde estaba el Padre, Dios Padre, y donde habitaba la divinidad era el lugar donde se tenían que hacer los sacrificios y todas estas cosas. Sin embargo, cuando llegan los romanos, curiosamente construyen otro centro religioso, concretamente en torno a lo que es el Capitolio. Pero el Capitolio coincide exactamente encima del lugar donde había sido la resurrección y donde estaba el Calvario. Por eso, en cierta medida, podemos decir que Helio Adriano, lo que hace es marcar el lugar santo de los cristianos. ¿Por qué? Pues porque el lugar santo de los judíos está claro que era el templo antiguo, que había quedado en ruinas y no se reconstruye. Pero cuando ellos marcan como lugar de culto otro, es porque ese culto, para los romanos no había distinción entre judíos y cristianos, y desde luego en el principio no existían diferencias, básicamente, pues para ellos había dos lugares de culto, por una parte el templo y por otra parte aquel que estarían ya empezando a venerar los cristianos, que era el lugar de la resurrección. Bien, la referencia más importante al hallazgo del sepulcro y también de la cruz y del Calvario nos llega de las manos de Eusebio de Cesarea, que es un gran historiador y es casi prácticamente podemos decir que es el primer historiador de la Iglesia Católica. En su vida de Constantino hace referencia de los hechos anteriores a Constantino, que es en la época de Constantino cuando se descubre el Calvario del sepulcro, y pues hace decir, bueno, o mejor dicho, afirma lo siguiente: hombres descreídos y profanos concibieron la idea de hacer desaparecer de entre los hombres aquel antro redentor, y tomándose un gran esfuerzo, cubren todo el lugar con tierra traída de fuera. Después, elevado el nivel del suelo y tras pavimentarlo con losas de piedra, esconden bajo tan ingente túmulo la gruta divina. Según la versión de Eusebio, lo que había ocurrido es que esa zona del Calvario del Sepulcro había sido enterrada, dijéramos, para profanar o para hacer que se olvidara. Yo, sinceramente, pienso que es mucho más sencillo pensar que cuando se amplía la muralla, lo que se hace es que se recubre con escombros toda la parte que estaba hundida del Calvario del Sepulcro y por eso, sencillamente, se preservó. Y eso fue verdaderamente milagroso. Porque si no hubiera sido así, hubiera sido arrasada toda esa zona. En lugar de esto, lo que hicieron fue colocar por encima de los escombros un enlosado y, como sigue diciendo Eusebio, luego construyen un oscuro compartimento al disoluto espíritu de Afrodita, donde ofrecían execrables oblaciones sobre profanos altares. Es decir, el lugar donde estaba el Calvario y el sepulcro se construye pues unos edificios importantes, el Capitolio, y concretamente un templo dedicado a Venus, que es Afrodita, según la versión romana de la misma diosa, Venus Afrodita. Pues bien, durante todo este tiempo, estamos hablando del año 135, no había pasado tanto como para que se hubiera olvidado por parte de los cristianos dónde estaban los lugares santos del cristianismo. Es decir, una cosa es que los cristianos no puedan venerarlos y otra cosa es que los olviden. Y eso se pasa en ciento y poco años, en 100 años son 2 generaciones o 3. Eso es algo perfectamente conocido. Bien, ¿y qué pasó después? Hombre, pues cabe pensar que cuando se construye un templo romano encima de un sitio, nadie va a arrasar un templo romano para ver qué hay debajo. O sea, lo lógico hubiera sido que nunca más hubiera salido a la luz ni el Calvario ni el sepulcro. Y eso tenía todos los visos de ser así. Sin embargo, pues algo hizo que cambiara todo y que se volviera a sacar a la luz y se hallaran los lugares sagrados del cristianismo. Es decir, la Iglesia conserva la memoria y considera como una afrenta que se hayan construido estos templos encima de los lugares santos del cristianismo. Nos dice, por ejemplo, San Jerónimo, que escribe en el siglo IV: desde la época de Adriano hasta el reino de Constantino, por espacio de unos 180 años, en el lugar de la resurrección se daba culto a una imagen de Júpiter y en la roca de la cruz a una estatua en mármol de Venus. Es decir, coincide con Eusebio. Y también en la interpretación de qué es lo que había pasado. Dice, porque se imaginaban los autores de la persecución que nos quitarían la fe en la resurrección y en la cruz si contaminaban los lugares sagrados con sus ídolos. Bueno,
lo hicieran aposta o sencillamente fuera una ampliación de la ciudad la que recubrió de escombros los santos lugares, no quita que efectivamente durante 180 años estuvieran ocultos a los ojos de todo el mundo y sin visos de que pudieran volver a verse a la luz nunca. Sin embargo, hay una segunda etapa, que es la que podemos llamar de hallazgo y construcción, que coincide prácticamente con el siglo IV. Todo empieza a cambiar con la llegada de Constantino al poder. Hay que tener en cuenta que Constantino era uno de los miembros de la tetrarquía, es decir, en principio, en el año 300 poco, lo que existían eran dos emperadores, uno de Oriente y otro de Occidente, que tenían junto a ellos a un César de Oriente y un César de Occidente, que eran realmente sus sucesores. Era muy frecuente que el César se convirtiera después en emperador y también que contrajeran matrimonio entre sí sus familias para estar vinculados de una forma incluso familiar. Sin embargo, hay un momento a partir del cual pues todo se pone en beneficio de Constantino y Constantino termina siendo el único emperador del Imperio Romano unificado. Esto tiene su trascendencia histórica porque ese era el momento, en ese momento concreto de la unificación de todo el Imperio Romano, donde se establecerá primero el edicto de tolerancia, que es el edicto de Milán del año 313 que hace el propio Constantino, y posteriormente, unos años después, la adopción del cristianismo como religión oficial de todo el imperio. Si hubiera sido un poco antes o un poco después, solamente se podría considerar que el cristianismo hubiera sido la religión oficial de una parte del imperio, porque el imperio estaba dividido. Como se produce esto durante el momento de la unificación, pues esto hace que el cristianismo pase a ser se asuma como la religión oficial del Imperio Romano. De momento hay que decir que el año 313 el edicto de Milán, de Constantino, lo que hace es establecer simplemente la tolerancia. Hay diversas causas y además también hay algunas interpretaciones legendarias o simplemente citadas por historiadores con más o menos fortuna sobre la conversión de Constantino. Pero yo sinceramente pienso que uno de los factores fundamentales fue que su madre, Santa Elena, sí que era realmente una mujer religiosa y que era realmente cristiana, así lo dice Eusebio. Y pues Constantino quiere además de una forma especial a su madre. Hay que tener en cuenta que su padre, Constancio Cloro, la había repudiado cuando se convirtió en César de Occidente para casarse con una familiar del emperador de Occidente. Y entonces Helena había quedado pues al margen completamente de esa nueva situación en la que estaba su marido Constancio Cloro. Sin embargo, cuando Constantino se convierte en el único Augusto, es decir, el único emperador de todo el imperio, acuñará una moneda de oro, que es esta, donde deja claro que Helena es Augusta, es decir, emperatriz. Eso realmente no era verdad, pero porque nunca había sido esposa de emperador, pero se convierte en la emperatriz madre y tiene una gran influencia en su hijo. Y queda claro que su hijo quiere reivindicar la postura de su madre en todos los aspectos. La trae al centro del imperio y le da todos los honores y toda la importancia que quiere darle. En el año 23, en el año 323, queda ya como único emperador Constantino y se decide a proteger al cristianismo. Sin embargo, se produce algo sorprendente, y es que si él se quiere apoyar en el cristianismo como religión unificadora, pacífica y que podía pacificar todo el imperio, pues de repente se encuentra con una situación sorprendente, y es que, y de hecho es lo que le hace que convoque él el concilio de Nicea, el concilio ecuménico primero, que es que en el año 318 hay un obispo, un tal Arrio, que lanza una idea contraria a lo que había sido la tradición de la Iglesia cristiana y empieza a decir que Jesús no puede ser igual a Dios Padre porque es un Dios menor, es decir, es un Dios creado por Dios Padre, por tanto no puede ser igual, no puede ser consustancial, no puede ser igual al Padre. Esto origina una discusión enorme dentro del cristianismo y
al emperador, que lo que le interesa realmente es la unificación y la pacificación del imperio, pues ataca sus planes, ¿no? Entonces es por eso que el emperador reúne a todos los obispos cristianos del mundo, convoca el primer concilio ecuménico en Nicea y entonces les exige que se pongan de acuerdo. La verdad es que lo que sabemos es que solo hubo dos sujetos, dos miembros, dos padres conciliares que siguieron las teorías de Arrio, porque de casi 300, la inmensa mayoría mantuvieron la idea de que se había dicho desde el principio, de que Jesús lógicamente era Dios. Y para dejarlo claro, lo ponen en el credo, que se llamará precisamente niceno-constantinopolitano, porque se inicia en Nicea y se concluye, se proclama en Constantinopla también. El concilio de Nicea, por tanto, es donde se establece, es donde se establece la idea de que el Hijo es consustancial al Padre. Esto, traducido sin mucho rigor, es lo que decimos nosotros en el credo de la misma naturaleza del Padre, que mucha gente dice que el Padre, pero es una herejía, porque decir que Dios es que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, quiere decirse que es Dios como el Padre. Pero lo que se dijo en el concilio era que era consustancial, es decir, de la misma sustancia del Padre. O sea, no es que era otro Dios, sino que era el mismo Dios. Eso es exactamente lo que se dice en el concilio de Nicea. Pero a lo que a nosotros nos interesa es que el obispo Macario, el obispo de Jerusalén, aprovecha la oportunidad para pedirle a Constantino que se deje de profanar el lugar santo del cristianismo, que es el lugar de la resurrección. Y efectivamente Constantino le responde por carta al obispo Macario diciendo que su voluntad es demoler los templos de Adriano, es decir, que está dispuesto a quitar un templo de su propia religión en beneficio de otra, edificar una basílica digna de Cristo que él financiaría, y le insta al obispo, a Macario, a que dirija espiritualmente las obras. Por tanto, el concilio de Nicea, aparte de aclarar el catecismo, deja claro esta situación. Es decir, el emperador está dispuesto a dejar de fastidiar, dijéramos, la memoria de Cristo y de paso a los cristianos. Es decir, está a favor. Muy probablemente porque el hecho de que su madre fuera cristiana pues favorecía todo esto. Pero es verdad también que se dice, y esto es una historia que se cuenta pero que no tiene, bueno, que hay que matizar, no es que no tenga base, sino que hay que matizarla, que es que fue Helena la que descubrió el Calvario y el sepulcro. Bueno, ¿qué sabemos de verdad? Sí que es cierto que Helena, que era ya entonces anciana, acude personalmente, el año 326, acude personalmente a Jerusalén, porque cuando se entera de que se van a levantar los lugares que cubren la sepultura de Cristo, quiere estar presente. Es una mujer muy celosa y muy religiosa, y quiere estar presente. No es que Helena se pusiera a excavar con sus manos, por mucho desinterés que tuviera, pero esto es como se dice muchas veces, este acueducto lo construyó Felipe II, pues evidentemente no es Felipe II él en persona, sino que se haría en presencia y bajo la inspiración de Santa Helena, pero evidentemente los que excavaron eran gente que se dedicaba a excavar, no lo hacía la emperatriz ella solita. Pues bien, ella acude personalmente a las excavaciones, y aquí la historia, que está mezclada con las leyendas que cuenta Santiago de la Vorágine en la leyenda áurea, y que es la que ha pervertido en cierta medida todo este hallazgo, o más que pervertido, lo ha mezclado con hechos un poco fantasiosos. Pues en Santiago de la Vorágine, en esa leyenda áurea, dice que tuvieron que perseguir o que martirizar a un judío para que les dijera dónde estaba la cruz y tal y cual. Esto es mucho más sencillo. Sencillamente, como hemos dicho antes, Adriano había marcado el lugar de Jesucristo al poner el templo de Venus. Entonces, al quitar ese templo, debajo aparece el sepulcro. Así lo dice el propio Eusebio,
literalmente de la siguiente manera: aquel loco, Adriano, creía esconder al género humano el esplendor del sol que se levantaba sobre el mundo, y no advertía que, queriendo relegar al olvido los santos lugares, fijaba inexorablemente el sitio, y que en el día establecido por Dios para la liberación de su Iglesia, las columnas del templo de Venus se convertirían en indicaciones infalibles para el descubrimiento de los santuarios. Es decir, los cristianos habían mantenido la veneración del lugar, habían mantenido la memoria del mismo y sabían que debajo del templo de Venus era donde había que excavar. Por eso todo esto se desmonta, y además es que si no tuvieran tenido una seguridad absoluta, no se hubieran atrevido a decirle al emperador que desmontara un templo de la religión romana y que luego no hubiera nada debajo, ¿no? Es decir, lógicamente tendrían que encontrar algo, y lo encontraron. Dice Eusebio: y entonces, contra toda esperanza, apareció el venerable y santísimo testimonio de la resurrección salvífica. Eusebio hace referencia exclusivamente al hallazgo del sepulcro, porque para él es lo verdaderamente importante. Y bueno, eso se produce en presencia de Helena. Y Constantino, con su magnificencia, lo que hace es pues construir algunos de los santos lugares, dándoles una apariencia mucho más formal, ¿no? Es decir, como algo que se merezca a Jesucristo. Así que construye una basílica en el Monte de los Olivos, que bueno, luego fue destruida, y actualmente hay un edificio muy bonito que se llama la Iglesia de las Naciones, pero que está básicamente donde estuvo la construcción de Constantino. Por otra parte, en el Gólgota y en el sepulcro hace la Basílica del Santo Sepulcro, que ahora veremos, y también hace una tercera construcción en otra cueva, que es en Belén. Lugar muy curioso, porque Belén se salvó gracias a que cuando los persas fueron a arrasar el lugar, se encontraron a unos personajes vestidos de persa, que eran los Reyes Magos, y pensaron que eso tenía algo que ver con su propia religión, y salvaron de la destrucción la Basílica de Belén. O sea que casi podríamos decir que la Basílica de Belén se conserva gracias a los Reyes Magos, es decir, es un regalo de los Reyes Magos. Bueno, pues las tres cuevas santas que Constantino embelleció en Tierra Santa son estas, ¿no? La Basílica en el Gólgota, la iglesia en el Monte de los Olivos y la de Belén. Bueno, entonces, ¿cómo se fue transformando esa zona? Si nos vamos a la maqueta que hemos visto antes, pues veríamos que lo que primero se hace es demoler el foro y desenterrar todo el conjunto. A continuación, hallada una tumba que correspondía con las características que cabía esperar, lo que se hace es que se separa de la roca circundante. Esto nos parece un poco raro, pero sin embargo era algo que era perfectamente aceptable por parte de bueno, las costumbres del momento. De hecho, en el propio Valle de Cedrón encontramos una tumba atribuida o llamada de Zacarías, donde se ha hecho eso mismo, es decir, una tumba excavada en la roca, pues lo que se hace es que se reexcava alrededor y se deja como si fuera un templete o una construcción. Algo así es lo que debió hacerse en un primer momento con la tumba de Cristo. Posteriormente, el 14 de septiembre del año 335, se produce la consagración de la nueva basílica, bajo los auspicios de Constantino. Y bueno, como ahora veremos, la basílica, lo que se llamaba el martirium, acababa antes de la tumba de Cristo. Después había una pequeña, como una especie de patio porticado, y después estaba la zona de la tumba. En ese primer patio, o en este patio que está entre el martirium y el lugar de la resurrección, pues ahí estaba la roca del Calvario, que se había dejado visible a simple vista. En una siguiente modificación, lo que se hace es que toda la zona de la tumba se regulariza en redondo, se colocan una serie de columnas y se termina construyendo una cúpula abierta, que es la que culmina toda la edificación de la resurrección. Por eso la zona se llama la Anástasis, la rotonda de la Anástasis, y en realidad los orientales llaman a la basílica no del Santo Sepulcro, sino la basílica de la Anástasis, la basílica de la resurrección, que eso es lo que significa Anástasis en griego.
Bueno, vemos aquí que estos edificios que construyó Constantino, básicamente, con algunas pequeñas modificaciones y algunos asaltos, se mantienen prácticamente hasta el año 1009, donde va a haber una verdadera hecatombe. Pero no adelantemos acontecimientos, porque de momento lo que sí que quiero decir es que lo que era la tumba propiamente dicha excavada en la roca, pues se transforma considerablemente cuando se separa de todo el conjunto de rocas alrededor y se construye pues una especie de templete. Como dice Cirilo de Jerusalén, que fue el segundo obispo sucesor de Macario, en el año 350, dice: la antesala ha sido demolida para dejar espacio a la armónica estructura del edificio. En efecto, antes de que la munificencia imperial decorara esta tumba, delante del sepulcro había una especie de refugio. Esa especie de refugio era precisamente la sala de la preparación del cadáver. Por tanto, no sabemos si realmente lo que destruyeron era el lugar donde había estado Cristo colocado o no, pero en cualquiera de los casos, pues lo cierto es que se altera porque se deja solamente la segunda estancia, la estancia donde tendría que haber estado el cuerpo y donde estaba el arcosolio. El problema, como digo, es que no sabemos si Jesús llegó a estar en este arcosolio alguna vez, pero en cualquiera de los casos, lo cierto es que eso ya no tiene solución porque está totalmente demolido. En la actualidad se ha vuelto a construir una pequeña estancia que se llama la Sala del Ángel, donde se recrea en cierta medida esa primera antesala, ¿no? Y nos podemos hacer una idea más o menos de cómo podría ser. Así es como estaría más o menos el templete que se construiría debajo de la cúpula de la Anástasis. Así es como podemos deducirlo, porque así es como se presenta en relieves de marfil que recogen cómo era el sepulcro en un tiempo posterior a la construcción de la Basílica de Constantino. Por tanto, no están refiriéndose cómo era el sepulcro en el tiempo de Cristo, sino cómo estaba en la Basílica del Santo Sepulcro. Lo que es muy curioso es ver que como San Jerónimo en el siglo IV, es decir, prácticamente contemporáneo a los Hechos, nos dice algo que hoy día podríamos considerar que es algo muy moderno, porque es un pensamiento que no se corresponde con el de un personaje del siglo IV, sino un personaje de la actualidad. Y San Jerónimo dice literalmente: he ido con ilusión a contemplar los santos lugares tal y como fueron en los tiempos de Cristo, pero con la excusa de honrarlo se han llevado la tierra y la han sustituido por la plata, sin comprender que aquello que han tirado sin remedio era la parte más preciosa. Ole. Es decir, esto es una visión completamente moderna. Es decir, ¿qué es lo que nosotros nos gustaría ver cuando fuéramos a Jerusalén? Pues cómo estaba todo en el tiempo de Jesús. Pero claro, eso evidentemente ha cambiado totalmente. Solamente se puede uno quejar de que no se pueda ver cómo estuvo, pero hay que entender cómo está después de todas las transformaciones para hacerse una idea de cómo tuvo que estar. Y a este respecto, pues vamos a poner un par de imágenes que nos permiten reconocer cómo era la basílica construida por Constantino. Ya hemos visto que del norte a sur existía una calle, que era el Cardo Máximo, una calle porticada, donde había una serie de columnas y había una serie de tiendas. Eso era propio de todas las ciudades romanas. Era Main Street, que dicen los americanos, ¿no? Es decir, la calle principal, de norte a sur. Y luego de este a oeste, como os he dicho, el Decumanus. Bueno, pues en el Cardo Máximo había una entrada en la Basílica del Santo Sepulcro, es decir, con la que se conecta la construcción de Constantino. Inmediatamente entrando a esa edificación tendríamos el atrio oriental, un pequeño patio. Después tendríamos la zona del Martirium, que era la basílica, tenía una forma basilical típica, construcción romana. Y después, a partir del Martirium, pues tendríamos un segundo patio, que era el patio que hemos citado antes, donde sobresalía la roca del Calvario. Y después, por último, la zona de la Anástasis con la cúpula, y debajo de la cúpula ese pequeño, la edícula, lo que se llama esa especie de kiosco o de pequeña construcción donde estaba en su interior lo que quedaba de la tumba de Cristo. Pero además, debajo del Martirium, justo en medio de la iglesia, se podía bajar a una zona que era donde había estado la cisterna que hemos citado antes. Y la importancia de la cisterna es porque ahí es donde se encontró la cruz.
Como esta no es una charla sobre la cruz, no voy a profundizar más en esto, pero hay que decir que efectivamente había una zona oculta, o mejor dicho, subterránea, que había sido una antigua cisterna, ahora vacía, y allí es donde se cuenta por las crónicas que se encontraron tres cruces. En realidad habría que entender que son tres palos horizontales de la cruz, porque el palo vertical se reutilizaba. Y era el palo horizontal el que era transportado por el reo cuando era crucificado. Entonces, como eso era un objeto impuro, había que quitarlo del medio, pues es lógico que se enterraran. Y una forma muy sencilla era simplemente, aprovechando una cisterna vacía, tirar allí varias de las cruces. Se encontraron tres y claro, lógicamente todo el mundo pensó que era una de Cristo y la otra de los dos ladrones. Pero esto no tendría más apoyo si no fuera porque, como dicen las crónicas, Helena supo cuál era la cruz de Cristo porque tenía el INRI, es decir, el Titulus Crucis, el documento que ponía el nombre del ajusticiado, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahí estaba la cisterna y la cisterna estaba en el centro de la construcción, es decir, en la parte inferior de la basílica. Como digo, también destacaba mucho el Calvario, que tenía pues estaba a la luz, o sea, no estaba cubierto, estaba al aire. Y como veremos, nos dice la monja Egeria que ella lo visitó y todas estas cosas. Precisamente en el itinerario de la Virgen Egeria se nos dan muchísima información de cómo estaban los santos lugares cuando la monja Egeria, que es una monja de gallega, muy probablemente española, y una mujer muy brava porque se atrevió ella sola a recorrerse el mundo buscando los lugares santos. Entonces ella visita toda Tierra Santa desde el año 381 al 384 y pone por escrito lo que ve, lo cual es una verdadera joya de información sobre los santos lugares, la liturgia y todo esto. En ese tiempo empiezan a producirse ya las peregrinaciones, es decir, los cristianos empiezan a valorar como importantísimo ir a venerar el lugar de la resurrección. Y todos los cristianos empiezan a recorrer Tierra Santa y se dedican a ir al Santo Sepulcro. Es curioso que esta es una reproducción del mosaico de Mádaba, en Jordania, en la iglesia de San Jorge de Jordania, donde se recoge de forma esquemática lo que era la ciudad de Jerusalén y lo que era la Basílica del Santo Sepulcro. Y es curioso porque con muy poquitas teselas se hace un esquema exacto de cómo era la construcción. Hay que pensar, bueno, este es un mosaico, el original, porque esto es una copia, pero el original es del siglo VI, y vemos perfectamente claro la columna donde está la puerta que hoy día se llama de Damasco, y en el barrio musulmán, y todo cómo empieza de norte a sur pues toda la calle porticada, que sería el Cardo Máximo, y a mitad aproximadamente se ve un saliente donde está la Basílica del Santo Sepulcro, que tenemos ampliada en la parte derecha de la fotografía. Ahí vemos muy bien el primer atrio, la basílica con esa cúpula, o sea, con ese tejado rojizo, después el segundo patio y después la zona de la Anástasis con pues esa cúpula tan llamativa, ¿no? Es decir, prácticamente tenemos un conocimiento exacto de cómo era la construcción con muy pocas imágenes. Bien, sin embargo, pues esto era muy bonito y estaba muy bien, pero empieza a producirse la decadencia, es decir, empieza a haber una serie de destrucciones, sobre todo en el siglo VI, cuando llegan los musulmanes, y después en el siglo XI, como veremos después, por un califa de Egipto. Pues vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que la primera vez que se asalta Tierra Santa es a consecuencia de la llegada de Cosroes II, quien destruyó Jerusalén. Cosroes pues es un rey persa que arrasa toda esa zona. Lo que pasa es que respeta la gruta del sepulcro. Por lo que se ve, en ese momento él pensó que no era una cosa robable, pero no obstante, pues por ejemplo se lleva la cruz, y es lo que hará que después se tenga que recuperar la cruz en época del emperador Heraclio, quien llegó a la residencia de Cosroes en Ctesifonte y la recuperó, pero eso es tema de otra charla. En el año 638 después de Cristo,
Pues el árabe Khalid asedia Jerusalén durante 4 meses y deja a la población sin víveres ni agua hasta que termina capitulando y en ese momento pues el califa Omar respeta a los cristianos que, bueno, no se llevaban muy mal, en ese momento todavía no se llevaban muy mal. De hecho, sabemos que el patriarca de Constantinopla recibió a un emisario de Mahoma y le preguntó qué pensaban los musulmanes de la Virgen, y entonces, claro, aquí ellos dijeron, no, nosotros sabemos que la Virgen era virgen y tal, porque le tenemos mucha devoción al arcángel San Gabriel. Y entonces, con un gran error histórico, el patriarca de Constantinopla dijo, si aman a la Virgen no pueden ser malos, ¿no? Entonces, evidentemente los cristianos no tenían nada en contra de los musulmanes, por lo menos inicialmente. Y eso era recíproco, es decir, que en el siglo VII, aunque hubiera escaramuzas, aunque los musulmanes fueran avanzando con el fragor de las armas y todo eso, la verdad es que podían convivir todavía. Lo cual no quita que el patriarca Sofronio, cuando dejó entrar en el Santo Sepulcro al califa, dijo una frase que ha pasado a la historia: la abominación y el desamparo están en el lugar santo. Es decir, porque efectivamente han llegado los infieles a este lugar. Pero, ya digo, el dominio musulmán pues tiene algunas, origina escaramuzas, origina incidentes, pero no hay una guerra total. De hecho, hubo algunos incidentes graves, pero aislados. Sin embargo, la ruptura de relaciones entre los cristianos y los musulmanes se produce en el año 1009. Y esto es consecuencia de la llegada al poder de un califa en el Cairo que se llama Al-Hakim ben Amrallah, y que los propios musulmanes denominan Al-Hakim el Loco. Esto es un caso clarísimo del primer califa, que es lo que hoy día llamaríamos un integrista musulmán o una persona muy radicalizada. Por eso lo del loco. Se sabe que, por ejemplo, prohibió que se hicieran zapatos para las mujeres para que no pudieran salir de casa, obligó a que se trabajara de noche y se durmiera de día, hizo una racia, intentó acabar con todos los perros de Egipto porque consideraba que eran un animal impuro. Y por eso es curioso que llama la atención que en Tierra Santa se ven muchos gatos, pero se ven pocos perros, o sea, porque eso es así. Es decir, para los musulmanes se considera como un animal que no merece pues el respeto, a diferencia de lo que pasa con los gatos, que sí que hay muchos y que se consideran animales limpios. Pues bien, Al-Hakim, cuando llega a la Basílica del Santo Sepulcro, o mejor dicho, cuando tiene conocimiento de ella, le llama mucho la atención que muchos musulmanes visitaban el sábado santo la Basílica del Santo Sepulcro. Le explican a Al-Hakim que eso es consecuencia de que se produce un milagro, porque todos los sábados santos se encienden milagrosamente unas velas, y esas velas pues son un símbolo de la resurrección. Es verdad que está perfectamente documentado este hecho, es lo que se llama el milagro del fuego santo, del que hablaremos al final quizá. Pero hay que decir que, lógicamente, Al-Hakim no estaba dispuesto a creer que los cristianos, que eran gente infiel, pudieran tener un milagro entre sus filas. Y entonces montó en cólera cuando se enteró de que los musulmanes eran engañados por los cristianos, y evidentemente quien le estaba contando la historia tuvo que decirle que era una falsedad, que era un fraude. Y Al-Hakim entonces ordenó que se destruyera completamente la fuente del error, es decir, que lo que tenía que hacerse era dejarse reducido a cenizas toda la Basílica del Santo Sepulcro. Y así fue, porque se ordenó una demolición radical. Desde el 25 de agosto hasta el 16 de octubre, las piquetas fueron destruyendo literalmente todas las piedras de la basílica construida por Constantino, e incluso llegaron a la zona del sepulcro, que era donde se producía y se sigue produciendo el milagro del fuego santo, y destruyeron la cueva que existía, que se había utilizado, la zona que todavía quedaba excavada en la roca, porque, por ejemplo, la monja Egeria dice que cuando ella ve en la tumba de Cristo todavía se veían las marcas de las piquetas que habían excavado la roca. Es decir, esto es propio de que no había mármoles, sino que en la parte interior se podía ver cómo estaba la gruta.
Pues todo esto se destruye por Al-Hakim y las crónicas dicen que destruyeron hasta que los escombros no les dejaban destruir más. Es decir, que pues quizá lo único que dejaron a salvo fue la losa del sepulcro, pero todo lo que era la construcción pues quedó destruida o rota completamente en pedazos. Así que prácticamente la construcción de Constantino desaparece. Es decir, si nosotros comparamos esta maqueta con la que hemos visto antes, vemos que las cosas han cambiado completamente. Desde donde estaba el Cardo Máximo, esto es una vista desde el norte hacia el sur, pues hay una serie de construcciones y desaparece toda la Basílica del Martirium, por supuesto, el primer atrio, toda la Basílica del Martirium, y lo que queda en pie más o menos es solamente el segundo patio y parte de la rotonda de la Anástasis. Eso es lo único. Entonces, esto es lo que se intenta reconstruir por el emperador Monómaco el año 1048. Es decir, en lugar de tomarse venganza, que es lo que exigía pues los códigos orientales, saben que, por ejemplo, los musulmanes consideran que quien no venga una muerte pues es una persona que no merece ningún tipo de consideración, ¿no? Es decir, un indigno. Es necesario hacer una venganza. Entonces, el hecho de que los cristianos no se vengaran, pues lo que demostró a los musulmanes es que no podían, es decir, que no se consideraban fuertes para ello, lo cual, como veremos, tuvo grandes consecuencias en el futuro. Pero lo que es verdad es que, destruida la basílica, lo que se cambia es totalmente todo, porque de la disposición que tenía la basílica en la época de Constantino, es decir, que tenía una cierta lógica, se entraba desde la calle, se pasaba por el lugar de la cruz y se terminaba en el lugar de la resurrección. Ahora solo se va a construir la zona que está en el patio y la resurrección. Y claro, se entra por un lateral, lo cual desconcierta muchísimo cuando se visita la basílica, porque no se termina de entender qué es lo que se está viendo. Tenemos que tener una idea de que esto era lo único que se estaba construyendo, es decir, se había cerrado la zona donde estaba el Gólgota, se le coloca una pequeña cúpula encima, entonces empieza a haber ahí una cierta construcción, y eso es prácticamente a lo único que había quedado reducida la basílica. Durante los años posteriores, pues tenemos la referencia de que los peregrinos cristianos todavía podían ir a Tierra Santa, eso sí, pagando los óbolos correspondientes, ¿no? Es decir, tanto a judíos como a musulmanes o quien hiciera falta. Pero la cosa se coloca todavía mucho peor cuando aproximadamente en el año 1070 se produce la intolerancia radical con la llegada de unos nuevos tipos de musulmanes, que son los turcos selyúcidas, quienes prohíben ya radicalmente a los cristianos entrar en Tierra Santa. A partir de este momento quedan prohibidas las peregrinaciones, lo cual para la cristiandad era algo inaceptable, puesto que si nosotros pensamos un poquito qué es para un musulmán la peregrinación a la Meca, hay que tener en cuenta que antes de eso ya existía la peregrinación al Santo Sepulcro y que los cristianos solo tomaban pues lo mismo o más que la peregrinación a la Meca por parte de los musulmanes actualmente. Es decir, si era posible, había que ir al Santo Sepulcro. Pues bien, con la imposibilidad absoluta, pues se produce la radicalización que era inevitable y además pues se había retrasado, pero efectivamente al final pues se tiene que llevar a cabo pues una reacción por parte cristiana. Esta se produce en el concilio de Clermont, que es un concilio local de Francia, pero en la que asiste el Papa Urbano II, quien da orden a los cristianos de la liberación de los santos lugares. Es decir, para ellos era muy importante que se pudiera peregrinar a Tierra Santa. Pero sobre todo, lo que estaba ocurriendo era algo insólito. Los cristianos se hacen con el Imperio Romano de forma pacífica, no así los musulmanes que van comiendo trozos al Imperio Bizantino con la fuerza de las armas, como todo el mundo reconoce. Y concretamente, pues lo que dice el Papa Urbano II y que recorre toda la cristiandad y se conoce en todo el mundo esta proclama, pues viene a decir lo siguiente, que vamos a citar literalmente. Turcos y persas, árabes y agarenos han invadido Antioquía, Nicea e incluso Jerusalén, que guarda el sepulcro de Cristo, y otras ciudades cristianas, y ya han desplegado sus inmensas fuerzas contra el imperio de los griegos, se entiende el imperio bizantino, el imperio romano.
de Oriente. Dueños absolutos de Palestina y Siria han destruido las basílicas e inmolado a los cristianos como si fueran animales. Quienes recordamos hace poco las degollaciones de cristianos durante la guerra que desató el llamado Estado Islámico, podemos imaginarnos exactamente la misma escena, ¿no? Es decir, cristianos degollados como si fueran animales, cortándoles el cuello. Sigue diciendo el Papa Urbano II, las iglesias donde antes se celebraba el divino sacrificio han sido convertidas por los paganos en establos para sus bestias. E incita a quienes antes estaban pegando entre sí a que se dirijan hacia un mejor objetivo, que es precisamente la liberación de los santos lugares. Dice, quienes lucharon antes en guerras privadas contra los mismos fieles, luchen ahora contra los infieles y acaben victoriosos una guerra que hace tiempo debería haberse comenzado. Efectivamente, porque los musulmanes se vienen cada vez más hacia arriba a consecuencia de esta situación de no venganza, ¿no?, por parte de los cristianos. Dice, quienes hasta hoy fueron bandidos se conviertan en soldados, que los que en otro tiempo han combatido a sus hermanos y parientes combatan como deben contra los bárbaros. Reuníos sin tardanza, al terminar el invierno y llegar la primavera, disponeos con alegría a emprender la marcha a las órdenes del Señor. Y efectivamente, se ponen en marcha las cruzadas, nada menos. Un periodo de reconquista por parte de los cristianos que tiene sus más y sus menos. En las cruzadas hubo de todo. Hubo grandes manifestaciones de generosidad y todo lo contrario, grandes manifestaciones de rapiña y de todo lo contrario, ¿no? Verdaderas masacres y cosas que fueron impresentables. Pero no se puede juzgar a las cruzadas como si fueran una sola. Es decir, las fuerzas cristianas, pues en la primera cruzada consiguen su objetivo, que es liberar Tierra Santa concretamente, y se unen a los bizantinos, a pesar de que los bizantinos estaban separados de Roma, porque se había producido ya el cisma de Oriente, pues no obstante lo cual los cristianos actúan conjuntamente para atacar a los selyúcidas de Anatolia, que eran los que por otra parte estaban sojuzgando a la población de Tierra Santa. Es decir, no atacan a los habitantes de Tierra Santa, sino a los que les habían usurpado el poder. Pero en fin, eso es otro tema. Entonces, bueno, pues ya digo, la primera cruzada tiene éxito y se produce el año 1099, o sea, 90 años después de la destrucción del Santo Sepulcro, se produce la toma de Jerusalén. En la primera cruzada, el personaje que destaca enormemente por su caballerosidad y por sus altos ideales es Godofredo de Bouillon, que es el ejemplo del caballero cruzado. Godofredo de Bouillon, cuando tomó Jerusalén, los cruzados le ofrecieron ser rey de Jerusalén, y se le atribuye una frase que si non è vero è ben trovato, que dirían los italianos, es decir, si no es verdad, está bien conseguida la frase, que dijo Godofredo, nunca ceñiré corona de oro donde Cristo la ciñó de espinas. Por eso en las referencias, como por ejemplo este dibujo, se le coloca con una corona de flores y frutos, y así es como se le representa, y no con una corona de oro. Realmente Godofredo de Bouillon fue quien creó la Orden del Santo Sepulcro, que según esto sería la más antigua orden de caballería, y en lugar de considerarse rey de Jerusalén se consideró solamente defensor del Santo Sepulcro, y creó en su entorno un grupo de caballeros que eran canónigos también de la Iglesia del Santo Sepulcro, y son ellos a los que se les encomienda la defensa de los santos lugares inicialmente. También los cruzados, bueno, aquí lo vemos por cierto con la cruz de las 5 llagas o la cruz de Godofredo de Bouillon, que aquí está pintada de oro sobre plata, que la heráldica es una situación un poco rara, colocar un metal sobre otro, pero ese oro sobre plata, eso es concretamente la cruz del Reino de Jerusalén, porque la de la Orden del Santo Sepulcro, la cruz de las 5 llagas, tiene color rojo. Bueno, pues así es como se representa al fundador de las dos cosas, del Reino de Jerusalén y de la Orden del Santo Sepulcro. Pero estaba diciendo que los cruzados lo que hacen es reconstruir
la basílica y entonces aprovechan lo que había sido un patio para construir allí una iglesia gótica, que es exactamente lo que hacen. O sea que esa es otra modificación con relación a la idea original. Había quedado ya fuera lo que sería la cisterna donde se encontró la cruz, que estaba fuera del ámbito construido ahora, pero como vemos, pues lo que se hace es hacer una nueva entrada en la parte lateral, en la zona sur, y concretamente pues se construye, en donde estaba el patio, se construye una iglesia gótica, ni más ni menos. Así que la Basílica de los Cruzados, que es posterior al año 1099, pues tiene una nueva fachada, que será una fachada gótica, y en la zona donde había estado la cisterna y donde había estado el martirium, pues se construye lo que es un claustro con una serie de dependencias para los canónigos del Santo Sepulcro, que serán pues quienes estén atendiendo a la basílica, pero también eran guerreros, es porque se sabe que, por ejemplo, pues durante las cruzadas estuvieron luchando físicamente. Hay caballeros de la orden, pero que eran canónigos, que mueren también defendiendo los santos lugares, ¿no? Entonces, para esos canónigos se construye ese patio, ese claustro cerrado, y encima de lo que era la cisterna se hace una pequeña linterna para que entre luz a esa zona subterránea. También se construirá una torre con un campanario, con campanas, para proclamar pues precisamente la resurrección de Cristo a los cuatro vientos. Este dibujo medieval nos muestra precisamente cómo era la torre, que hoy día está desmochada y que nunca ha vuelto a ser así, pero que así era la torre que se construyó. Y también vemos un detalle muy importante, que es que se ve en el patio anterior a la entrada sur de la basílica, se ven una serie de señores allí venerando una piedra. Esa piedra es la que hoy día está dentro de la basílica y a la que después nos referiremos, y que se suele llamar piedra de la unción, pero no se sabe propiamente qué función tenía. Desde luego es una reliquia importante e histórica, porque todos los peregrinos han pasado por allí, pero más allá de ser una reliquia de la cristiandad, no sabemos exactamente si tiene algún tipo de vinculación con Cristo. O sea que, en definitiva, la Basílica de Constantino era mucho más grande que la basílica que hacen los cruzados, y la Basílica de los Cruzados todavía pierde, después de que los cruzados pierdan Tierra Santa, algunas de las construcciones últimas. Por tanto, la basílica actual todavía es más pequeña que la basílica que hicieron los cruzados, Es decir, que no es más que una sombra de lo que fue. Y esto ya enlaza con lo que podríamos llamar la decadencia de la Iglesia del Santo Sepulcro, que se produce desde el siglo XIII, es decir, desde la victoria de Saladino, que recupera Jerusalén, hasta prácticamente el siglo XX o casi XXI. Ahora hay algunos indicios de recuperación, pero la verdad es que durante siglos lo que ocurre es eso, una decadencia pues cada vez mayor. Saladino recupera Jerusalén en el año 1187 y nunca más Jerusalén va a estar en manos cristianas. Si consideramos, podríamos considerar el protectorado de los ingleses como una excepción, pero prácticamente durante todo este tiempo está en manos de los musulmanes, hasta que se constituirá después el Estado de Israel. Parecía que los cristianos ya no tenían nada que hacer en Tierra Santa y que habían sido eliminados completamente, pero providencialmente hay un personaje, que es San Francisco de Asís, que consigue del califa de Egipto un salvoconducto para poder visitar y poder estar protegiendo los santos lugares. Efectivamente, en ese sentido se puede decir que San Francisco logra más que las armas, porque el objetivo principal de las cruzadas era que los cristianos pudieran circular libremente por Tierra Santa, y eso lo consigue más San Francisco que cualquier otro. Sabemos que San Francisco visitó al sultán de Egipto, Malik al-Kamel, y que se reunieron a solas. Ahí hay una historia un poco legendaria, no se sabe muy bien qué hablaron, pero lo cierto es que a la salida el sultán lo que hizo fue entregarle un salvoconducto a San Francisco, diciéndole que él y los suyos, a los que consideraba pobres de solemnidad porque iban
vestidos con lo que tenían y ya está, y que claro, no eran ningún tipo de peligro, le dice él, tú y los tuyos estaréis siempre en Tierra Santa. Y efectivamente les permiten la posibilidad de mantenerse, y ese es el fundamento de que los franciscanos se consideren, porque el Papa les otorga ese privilegio un poco después, como vamos a ver, les otorga el ser los custodios de los santos lugares. Pero a partir de esta visita del año 1219, pues dijéramos que los cristianos son una minoría consentida en Tierra Santa, y de hecho pues hubo también alguna escaramuza. Por ejemplo, el año 1244 hubo una masacre de cristianos, y lo que pasa es que en este caso el sultán Ayub se excusa ante el Papa Inocencio IV y intenta evitar otra cruzada, porque no le interesa para nada, ¿no? Y entonces, eso sí, este es el momento en el que la Basílica del Santo Sepulcro pasa a tener un custodio musulmán, es decir, el sultán entrega la llave a dos familias musulmanas que todavía la conservan, es decir, en nuestros días, pues quien abre y cierra la puerta de la Basílica del Santo Sepulcro todos los días son miembros de dos familias musulmanas que, bueno, pues para vergüenza de los cristianos son los que pueden abrir y cerrar la basílica cuando les dé la gana. Como he dicho, poco tiempo después, en el año 1335, el Papa oficializará la custodia de Tierra Santa, encargándole esa custodia a los hermanos de San Francisco, y ahí es donde están. El problema que hay ahora mismo es que las vocaciones de franciscanos son escasas, y la Santa Sede yo sé que está intentando renegociar esa presencia cristiana, pero de momento no tienen mucho éxito. Si desaparecen los franciscanos, desaparecerá la custodia de Tierra Santa, lo cual sería algo inaceptable desde todos los puntos de vista, pero bueno, ya veremos lo que pasa. El segundo dominio musulmán se produce, segundo periodo árabe, se produce entre el año 1187 a 1517, donde, y concretamente desde el año 1250 está en manos de los mamelucos de Egipto. Es decir, son distintos grupos musulmanes, pero que no son todos los mismos. No son lo mismo los selyúcidas que los egipcios, que los mamelucos, etcétera, ¿no? Entonces, desde el año 1517 hasta 1917, con la Primera Guerra Mundial, pues está el periodo musulmán también, pero turco-otomano, es decir, son los otomanos, los turcos, los que dominan toda Arabia, hasta que en la época de Lores de Arabia, que quizá a algunos les suene la película, pues los británicos apoyan la liberación de los árabes en contra de los turcos, y acaba pues el periodo del sultanato turco. Pero a los efectos prácticos, la verdad es que el cierre y la decadencia de los santos lugares es evidente, y además hay una serie de concesiones arbitrarias del Santo Sepulcro que los propios musulmanes tienen intención de potenciar para que los cristianos discutan entre ellos y no reivindiquen conjuntamente esa zona. Por ejemplo, pues es cuando en esta época, cuando se desmocha la torre de las campanas de la basílica para que no sea más alta que el minarete que está próximo, y hay una serie de concesiones arbitrarias en la basílica. La basílica fue construida por católicos, lógicamente, en primer lugar por Constantino y después por los cruzados, y sin embargo, cuando llegan los turcos, lo que van haciendo es repartir trozos a distintas capillas, a distintas confesiones cristianas, como digo, para crear división entre ellos. Divisiones que todavía se conservan, ¿no? Y que a veces en algún lugar, en algún momento han dado lugar a verdaderos algaradas, incluso dentro de la propia basílica, entre unas confesiones y otras, ¿no? Entre coptos, por ejemplo, y armenios. Y pues lo cierto es que hay una parte que es, dijéramos, la más grande en superficie, es la parte que está en manos de los latinos, es decir, de los católicos. Inmediatamente después, o con una porción parecida, le corresponde a los griegos, es decir, a los ortodoxos. Y después pues hay algunas concesiones pequeñas a los armenios, a los coptos, o incluso pues hay pasajes comunes, lógicamente, que son de todos, porque todos pueden circular por ellos. En la entrada de la basílica pues existe una especie de sofá donde está allí el representante musulmán, que es el representante de la familia que abre y cierra la puerta. Bueno, pues
Esta situación era una situación prácticamente explosiva, pero en 1757 y después en 1882 se proclama desde la política lo que se llama el reconocimiento del statu quo, es decir, que todo permanezca como está. Eso es lo que quiere decir, que permanezca, que esté como está, ¿no? Y esa legislación del statu quo exige que no se modifique absolutamente nada, que nadie pueda reivindicar nada y que si uno tiene una capilla, pues que se aguante con esa capilla, pero que no se va a recuperar nada más, ¿eh? Claro, los que garantizan eso precisamente son los que menos derecho tienen, ¿eh? Es decir, cuando alguien se cuenta que cuando alguien pone una alfombra que se salga un palmo de lo que es la capilla que le han concedido, el de al lado coge unas tijeras y corta ese palmo para que no gane un derecho que no le corresponde, ¿no? Así es como está todo. Bueno, decadencia. Sigue la decadencia cuando en 1808 se produce un devastador incendio que afecta precisamente a la parte que estaba más intacta, que sería la parte del sepulcro, es decir, ese kiosco, esa pequeña construcción, la edícula que llaman, pues que tiene, pues queda devastada por el incendio, y toda la zona de la Anástasis. De hecho, todavía existen algunas capillas en el fondo de la rotonda que si uno entra allí ve precisamente cómo están quemados algunos altares, ¿no? Algunos retablos. Y ahí están, nadie los ha tocado porque claro, nadie puede tocar nada. Bueno, entonces lo que es el sepulcro de Cristo, pues se modifica, porque más o menos el templete que se había construido en la época de Constantino, pues con algunas modificaciones había llegado a nuestros días, pero a partir de 1808 y con la necesidad de restaurarlo, se encarga por parte de los ortodoxos a un arquitecto griego, un tal Komninos, que se modifique toda esa zona, y entonces Komninos lo que hace es que construye una edificación de dudoso gusto, porque claro, no se parece nada en absoluto a algo antiguo, y entonces pues le pone un poquito de floripondios, de esos que son un poco discutibles, pero bueno, lo cierto es que según el gusto ortodoxo pues queda muy bonito todo, y así se modifica completamente lo que había sido más o menos a lo largo de los siglos la basílica, o esa zona concreta de la basílica. Luego tenemos algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, el statu quo se manifiesta, y hoy día es un símbolo de ello, concretamente la escalera que vemos justo en una ventana de la fachada de la basílica. Se quedó ahí cuando alguien estaba limpiando la ventana, y se quedó cuando se estableció el statu quo, y nadie puede tocar esa escalera, ¿eh? Sabemos que está ahí desde antes de 1723, lo cual quiere decir que esa madera debe estar ya fosilizada prácticamente, pero lo cierto es que si ustedes ven una fotografía de la Basílica del Santo Sepulcro, verán siempre que está incluso grabados anteriores, siempre está esa escalera, es decir, es la prueba de que no se puede tocar nada y el ejemplo de que nadie se toque. En alguna ocasión, y recientemente, hubo quien la robó, y en fin, parecía que se iba a acabar lo de la humillación de la escalera, pero resulta que la policía israelí recuperó la escalera y se volvió a colocar en el sitio, lo cual pues nada, es una demostración práctica de cómo a veces hacemos cosas que no tienen mucho sentido los cristianos, ¿no? O en general todo el género humano. Bien, ya en el siglo XX, el protectorado inglés se produce entre el año 1917 y 1948, y en 1948 se crea el Estado de Israel. La existencia del Estado de Israel pues tiene sus más y sus menos. Los israelíes han facilitado en alguna ocasión pues que se hagan excavaciones arqueológicas, y en cierta medida pues son más abiertos que los musulmanes, porque en el fondo les interesa recuperar cosas de la época de Cristo porque son de la época judía.
pero por otro lado, pues en ocasiones ponen algunas dificultades un poquito innecesarias. Hay un momento muy peligroso para la historia de la basílica, que es que en el año 1924 se produce un terremoto que afecta importantemente a la estabilidad de todo el edificio. Es el momento en el que se colocan unas cinchas de hierro que sujeten lo que queda de la torre, e incluso la zona de la propia edícula se colocan unas vigas para tratar de sujetar para que no se hunda toda la zona. Y pues parecía que eso no tenía solución por la división radical entre las distintas confesiones que tienen la posesión de la basílica, pero desde el año 1960 pues es verdad que los franciscanos han estado intentando facilitar la entente cordiale entre los armenios, los ortodoxos y los católicos, que son las tres confesiones principales que tienen la basílica, pues los demás solo tienen confesiones muy concretas. Y bueno, se han hecho algunas restauraciones e incluso excavaciones. Y precisamente lo que nos quedará por ver, que es la última parte de esta charla, es hacer una visita virtual con fotografías de cómo está hoy día el interior de la Basílica del Santo Sepulcro. Y pues veremos precisamente que hay algunas restauraciones recientísimas del año 2017 que han dejado con un aspecto bastante más aceptable algunas cosas que estaban absolutamente impresentables dentro de la propia basílica. Bueno, abordamos por tanto esta última parte, pues si bien explicando, que yo creo que está bastante claro, que no podemos pretender ir a Tierra Santa y verlo todo como estaba en tiempo de Jesús. Han pasado 2000 años y yo siempre digo, ¿qué queda en la España del siglo XXI, de la época de los romanos? Por 4 cosas, ¿no? El acueducto de Segovia y 3 cosas más. Pues eso es lo que ocurre del tiempo de Jesús en Tierra Santa. Todos han entrado, todos han cambiado, todos se han destruido. Por tanto, eso afecta también a la basílica. Pero sin toda la explicación que hemos dado, no se entiende lo que estamos viendo allí. Si vemos que lo que estamos viendo es un edificio que ha sido construido y reconstruido varias veces, entenderemos que haya una cierta incoherencia en la construcción, o que, por ejemplo, la zona de los arcos de la Virgen pues parece que sean pues edificios superpuestos, que es lo que son, y cosas así. Entonces vamos a ver, teniendo en cuenta siempre que hay 3 elementos que son fundamentales, que son la zona de la cisterna, la zona de la Basílica de los Cruzados y la zona de la Anástasis. Y dentro de la zona de los Cruzados pues estará lo que es el Gólgota, el Calvario. Hoy día hemos visto que hay una plazoleta, y a partir de ahí, en esta plaza existe la entrada que hicieron los cruzados para entrar a la basílica por un lateral. Pero el lateral antiguo se producía a partir de la calle principal, o sea, lo que era el Cardo Máximo. Si nosotros queremos entrar como se hace siguiendo el Vía Crucis, pues lo que nos encontraremos será una pequeña entrada lateral y concretamente por un pequeño pasillo vamos a entrar en una zona más amplia, que es la que se corresponde con la zona donde estuvo el claustro de los canónigos de la Orden de San Agustín, ¿no? Que eran los canónigos del Santo Sepulcro. En el centro de ese claustro vemos la linterna que da luz a la parte donde se halló la cruz y concretamente pues eso, a donde estaba la cisterna. Y si nos fijamos en los laterales veremos que donde estaban las arcadas del claustro pues se han ido cerrando y se han ido haciendo construcciones de pequeñas iglesias o pequeñas capillitas de distintas confesiones cristianas de diversos lugares. Y bueno, pues para hacernos una idea de lo que vamos a ir viendo en las fotografías, nos vamos a servir de esta maqueta virtual, o sea, de este dibujo que nos permite ver como si fuera en un corte el interior de la basílica, igual que vemos la parte exterior. De momento nos colocamos en la puerta y nos damos cuenta de que la entrada está completamente degradada. De hecho, las esculturas que tendrían que estar en los tímpanos de la puerta principal no están, porque han sido, no sé si robadas, cedidas o no sé en qué situación están en el Museo Rockefeller de Nueva York. Pero efectivamente no están donde tendrían que estar, que es en la puerta, ¿no? Han desaparecido. Además, una de las 2 puertas está tapiada, solo se puede entrar por la de la izquierda,
y justo donde está la puerta tapiada vemos que hay una pequeña escalera que sube hacia arriba. Esa es la zona que se corresponde con el Calvario y es donde se colocan los peregrinos para que les hagan la foto de entrada a la basílica y a la salida te la entregan, ¿no? También tenemos que decir que la apertura y el cierre de la puerta, como he dicho, está en manos de dos familias musulmanas. Ahora pues atienden vestidos de occidentales, pero hasta hace muy poquito hay fotos donde se les ve con chilaba y, en fin, para dejar muy manifiesto que son musulmanes los que abren y cierran la tumba de Cristo. Como digo, en esa pequeña escalera que va hacia la derecha se puede subir a donde estaba tradicionalmente la entrada al Calvario. Si vemos en este dibujo medieval, vemos que antiguamente toda esa zona estaba abierta, no estaba cerrada como en la actualidad. Y de hecho ahora solo se puede entrar por dentro de la basílica, que es lo que vamos a ver. Bueno, nos colocamos en la puerta, atravesamos la puerta y nos vamos a colocar donde está la estrella roja que vemos allí. ¿Qué es lo que tenemos detrás? Pues aquí tenemos la entrada desde el patio externo y una vez entramos nos encontramos que tenemos enfrente lo que es la piedra de la unción. Ya he dicho que no sabemos qué es la piedra de la unción, pero es cierto que hay una especie de ritual según la cual todos los cristianos pues besan y pasan objetos religiosos por esa losa de mármol. Y si nos fijamos en lo que hay inmediatamente detrás, en la fotografía, veremos que hay una especie de construcción que llega como a un primer piso. Esa construcción realmente está ocultándonos a nuestra vista el Calvario, que está ahí. Y ahora nos referiremos a él. De momento, decir que la piedra de la unción pues tiene una lamparita por cada una de las confesiones cristianas orientales y un cirio pascual por cada una de las occidentales, y dijéramos que es un sitio que está reconocido por todos. No sabemos muy bien lo que significa, pero ahí está. Detrás pues está un muro que han construido y han colocado unos mosaicos como para asentar que eso no se va a quitar nunca, y que separa lo que es el catolicón de los griegos, es decir, la parte central de la basílica, del resto del edificio. Y está claro que esto pues no se tiene ninguna intención de dar circulación dentro de la propia iglesia. Bueno, si subimos, si nos fijamos o seguimos fijándonos en lo que es esa zona que he dicho de una construcción hasta un primer piso, justo hay una barandilla donde está la cima del Calvario. ¿Cómo se sube ahí? Se sube por esta pequeña escalera que es paralela a la que está afuera, pero que está dentro del edificio. Y si subimos, llegaremos a donde está ahora la estrella roja. ¿Qué es lo que vemos allí? Pues vemos una estancia que está dividida en dos. En esta estancia tenemos una capilla cristiana católica y otra cristiana ortodoxa. La diferencia es abismal también. Vemos la iglesia, o mejor dicho, la capilla católica con una serie de velas, incluso hoy día creo que se ha simplificado todavía más, y la parte ortodoxa se ve clarísimamente por la profusión de lámparas de todo tipo que marcan el lugar de la cima del Calvario, al que ahora nos referiremos. Esto hace que sea curioso ver que a veces pues está ejerciendo un sacerdote católico y un sacerdote ortodoxo prácticamente separados por unas columnas. Pero bueno, eso son paradojas de la vida. Si nos dirigimos hacia la cima del Calvario, veremos en el intermedio, vemos una pequeña estancia donde hay una imagen dolorosa con una espada atravesándole el corazón, tal como había profetizado cuando se presenta el niño en el templo, el anciano Simeón dice que una espada traspasará tu alma, le dice a la Virgen. Bueno, pues ahí está representado en el momento de la crucifixión de Cristo como su alma traspasada. El lugar de la cima del Calvario tiene un pequeño altar y en los dos laterales ahora se han eliminado las planchas de mármol que tapaban la zona superior del Calvario. Y esto hace que hoy día se pueda ver la piedra, cosa que hasta hace muy poco no se veía.
Entonces se puede ver que efectivamente es una roca, y además es una roca blanca, porque toda esa zona es de una roca blanca, con algunas vetas de óxido de hierro, lo que hace decir a muchos de los peregrinos que históricamente van a la basílica que todavía se veían los restos de la sangre de Cristo. Esto lógicamente no es así, sino que era precisamente pues el óxido de hierro que luego veremos, ¿eh? Aquí tenemos, por tanto, pues la visibilidad de la roca que ha dado bastante más, bueno, más, no sé, humanidad a la zona, porque antes, cubierta todo con lamparitas y con mármoles, no se veía absolutamente nada. Debajo de la zona del altar, pues vemos que hay un hueco y hay un agujero que, si uno introduce la mano, pues puede tocar la parte superior de la roca. Este dibujo, que es un dibujo de un arqueólogo español, Florentino Díez, un agustino que pertenecía al Centro Español de Sismología, nuestro equipo de investigación, pues muestra lo que realmente nos ocultan la edificación. Ahí efectivamente existe el Calvario, existe una roca, y la parte alta pues se puede tocar físicamente si te metes debajo del altar. Y además Florentino lo que ha hecho es excavar toda la parte que se podía acceder por detrás, y ha descubierto que justo al lado de donde está el Calvario se ha encontrado lo que es el pozo de las oblaciones del templo de Venus, lo cual indica exactamente que la construcción del templo de Venus estaba sobre el Calvario, y que efectivamente es el mismo sitio que se menciona por los padres o por Eusebio de Cesarea y los demás, ¿no? Cirilo de Jerusalén, etc. Es decir, en la Basílica del Santo Sepulcro está donde los cristianos habían reivindicado a Constantino que estaba. Y efectivamente esto es una indicación histórica importantísima. Si bajamos por otra escalerita que nos permite bajar del Calvario, empezamos a dar una vuelta por la girola de la basílica. Y inmediatamente después vamos a ver una reja que conmemora, recuerda que ahí se dice que estaba la capilla de Adán. La auténtica gruta de Adán, que se corresponde con una leyenda, realmente la encontró el padre Florentino Díez al excavar por detrás. Pero es verdad que debajo del Calvario pues siempre se representa, incluso en los iconos bizantinos, una pequeña gruta y una calavera, que hace referencia al nombre de la calavera del Calvario. Pero también había una leyenda, quizá originada por el propio icono, según el cual ahí estaba la calavera de Adán, y que la sangre de Cristo, cuando muere en la cruz, bueno, lo que hace es que, iba a decir resucita, pero no resucita, redime a toda la humanidad en la calavera de Adán. Es decir, el pecado de Adán ha quedado totalmente superado por la muerte de Cristo. Eso es lo que se pretende decir. Bueno, seguimos por la girola y vemos un saliente de la roca del Calvario, que también se ha dejado ahora visible para que se pueda ver y que efectivamente se vea que hay una roca, porque hasta hace muy poco no se veía nada de la roca, era una cuestión de fe casi. Seguimos andando y encontramos una pequeña puerta. Esta puerta es la que nos lleva a las excavaciones arqueológicas. Y si uno tiene suerte, como fue mi caso, una de las veces que fuimos con el propio excavador, con el padre Florentino Díez, pues él nos coló en la verdadera cueva de Adán, que efectivamente está debajo del Calvario, y donde se ven precisamente las marcas del óxido de hierro. Y repito, eso es lo que hace que algunos digan, algunos peregrinos históricos, que se veían todavía los restos de la sangre de Cristo que había caído. Esto ya digo que es óxido de hierro sin más. Pero es verdad que es muy sugestivo. Seguimos andando por la girola y a partir de aquí lo que vemos es una entrada a una escalera que va hacia abajo. Esta escalera es una escalera que nos llevará a la construcción inferior, es decir, lo que es la parte de la cisterna, y en el intermedio pues una pequeña capilla que está en manos de los armenios. Toda la bajada está totalmente atiborrada de cruces, que son símbolo de que los cristianos a lo largo de los siglos han querido dejar su signo de que yo estuve aquí, aunque afortunadamente
pues solamente ponían una cruz y no Pepito Pérez estuvo aquí, que sería terrible. Eso hoy día es muy propio que se haga, pero antes sencillamente marcaban una cruz que solo el que la había hecho sabía que era la suya. Y aquí tenemos, pues efectivamente, pues un signo de que a lo largo de los siglos los cristianos han venido a venerar estos lugares. Esta es la capilla dedicada a Santa Elena, que está en manos de los armenios, pero si seguimos por el lado derecho bajaremos todavía más y llegaremos al nivel de la cisterna, que es donde se hallaron las cruces. Esta es una capilla que está en manos de los católicos y afortunadamente le han quitado toda la decoración y entonces se puede ver incluso, y si se mira hacia arriba se ven los agujeros de la cisterna donde se tiraban los cubos para poder coger el agua. Que esto evidentemente pues esto es mucho antes de que se hallaran las cruces. En el lugar que vemos marcado por una pequeña reja, ahí es donde se supone que se encontraron las cruces. Bueno, este es un sitio muy sugerente y que se ha conservado gracias a que se han eliminado todos los aditamentos, te puedes hacer una idea bastante de cómo estaba todo. Bueno, salimos y volvemos en dirección a la rotonda, nos colocamos delante de la piedra de la unción y lo que vamos a hacer ahora es dar la vuelta y entrar en lo que es el catolicón de los griegos, es decir, la zona central de la basílica que construyeron los cruzados y que hoy día está en manos de los ortodoxos. Tenemos una pequeña animación o un pequeño vídeo donde se puede ver esto como si estuviéramos andando por dentro de la basílica. Vemos que ahora vemos que nos dirigimos hacia lo que es la rotonda de la Anástasis. Vemos ahí la edícula a la que entraremos después, y si giramos hacia la derecha veremos que hay un pequeño pasillo marcado en el suelo que nos llevará a la puerta del Catolicón de los griegos, que es la construcción, como digo, la construcción gótica, aunque actualmente con los paramentos y toda la decoración propia de los ortodoxos. Es básicamente esto. Hay una iconostasio que separa la parte de la celebración eucarística de la consagración de lo que es el resto donde están los fieles y bueno, en el medio, justo en el primer tramo de esa pequeña basílica, encontramos un objeto insólito al que alguien ha atado una hucha. Lo de la hucha es muy cutre, pero ¿qué le vamos a hacer? Y este objeto tan extraño, pues curiosamente nadie se imaginaría lo que es el ombligo del mundo. Es una cosa puramente simbólica, pero hay que tener en cuenta que en la visión antigua el mundo tenía como centro Jerusalén. El centro de Jerusalén era la Basílica del Santo Sepulcro y el centro de la Basílica del Santo Sepulcro el ombligo del mundo. Eso es exactamente lo que se representa. Si miramos hacia arriba veremos que las arcadas góticas de arcos apuntados han sido tapadas, afortunadamente en este caso muy bien, con mosaicos de carácter bizantino o oriental. Pero bueno, están en una simbiosis muy adecuada que no molesta en absoluto. Si nos acercamos al iconostasio veremos que más allá de él es donde está el lugar de la consagración, donde está el altar, que según la costumbre ortodoxa pues está recubierto con sedas de colores. Bueno, nos quedaría ver la zona de la rotonda de la Anástasis, que vamos a ver. Entonces ahí recordamos que hay una serie de columnas de la época de Constantino y básicamente se puede decir que son las mismas. Puede que haya alguna modificación, pero esto no ha cambiado de sitio. Y si miráramos desde la cúpula al interior veríamos lo que es el edificio de la edícula, que está más o menos centrado a la rotonda. Hasta hace muy poco toda esa zona estaba totalmente llena de andamios y la verdad es que era una forma de que no se cayera el edificio. Poco a poco se ha ido restaurando. En el año 97 se volvió a dejar liberada la cúpula y entonces pues aquí una artista, una arquitecta protestante americana pues hizo un dibujo abstracto porque había sus más y sus menos, no se sabía qué se podía colocar aquí,
pero la verdad es que queda muy bien y es simplemente una referencia a la luz de la resurrección, porque el lugar de la muerte también es el lugar de la resurrección, y ese agujero que siempre ha estado en la cúpula lo que nos indica es que hay una salida hacia el cielo. Lo que quedaba por restaurar y que afortunadamente se ha restaurado era el estado lamentabilísimo en el que se encontraba la edícula, porque aparte de que estaba prácticamente sujeta para que no se derrumbara por vigas de hierro, se habían colocado pues las velas de los peregrinos que literalmente quemaban, chamuscaban los mármoles. Afortunadamente, en marzo del año 2017 se terminó una pequeña restauración que se hizo en tiempo récord y en el que se limpió y se rehizo, bueno, más que rehizo, no sé, se saneó toda esa zona de la construcción de la edícula. Incluso se terminó de rehacer el dibujo que tenía y se volvió a colocar la cruz que remataba el conjunto. Nos queda, por tanto, ver que en torno a esa rotonda está la parte morada, que es la que se corresponde con el lado que está en manos de los católicos, que es la zona que está más limpia de todo, porque se ha pretendido que sea relativamente accesible, se han sustituido los suelos, etcétera. Pero si volvemos a la rotonda veremos la diferencia enorme que hay entre cómo estaba hasta el año 2017 y cómo está desde el año 2017, donde los mármoles han vuelto a tener un color hermoso y donde la verdad es que se reconcilia un poquito uno con la edícula de Komnenos. Y en la parte de detrás está la capilla de los coptos, que son un poco ocupas, ¿no? Se han colocado, han añadido a la edícula tradicional, le han añadido una pequeña capilla donde siempre hay un copto que te dice que la proximidad máxima a la roca de la resurrección es la que tienen ellos, porque está al otro lado de la pared, pero en la parte de fuera. En cualquiera de los casos, pues esta es una pequeña capilla que demuestra pues, que los coptos, igual que los armenios y todos los demás, lo que quieren es estar lo más cerca posible del lugar de la resurrección. Si miramos hacia la parte norte, o mejor dicho, hacia la parte oeste de la rotonda, veremos que existen no unas construcciones, sino existen restos de tumbas. Por tanto, esto es una corroboración de que efectivamente esa zona no es una tumba que se inventaron, sino que había varias tumbas. Lo que pasa es que estas no son tumbas de arcosolios, sino de coquim, es decir, donde se ven que se colocaban los restos en perpendicular a la sala correspondiente. Y ya solo nos queda entrar en la edícula. Así es como estaba hasta hace muy poco y como en marzo de 2017 pues se quitan todos los adornos que se habían colocado. Lo que pasa es que ahora se han vuelto a colocar porque cada uno quiere tener su cuadro, su icono, etcétera. Pero la verdad es que era una visión muy bonita porque se veía la construcción sin ningún tipo de aditamento. Nos hacemos una idea de que efectivamente hay una primera sala, que es la sala del ángel, y luego una segunda sala donde estaría la tumba con arcosolio. Esto sería un dibujo del corte de la construcción actual. Vamos a ver, hay una pequeña, también una pequeña animación donde lo que se hace es entrar con una cámara en la primera estancia, la estancia del ángel, y en la segunda donde tenemos la tumba propiamente dicha. Aquí estamos atravesando la puerta donde teóricamente habría estado la roca que cerraba y agachándonos un poco entramos en la segunda sala que tiene en su interior pues lo que sería la roca una reliquia de la roca, y esta es la zona de la tumba, donde no sabemos si realmente llegó a estar Cristo nunca. Hay una serie de aditamentos de distintas confesiones religiosas y esto sería la losa del sepulcro que evidentemente tapa lo que es la zona original del enterramiento.
Quería decir que en la primera sala, esto que se ve en medio es una piedra que se supone que es parte de la roca que cerraba la puerta. No lo sabemos y no hemos hecho un estudio profundo sobre eso, pero lo que también quería señalar es la altura que tienen las puertas. Es decir, esta entrada a la tumba se tiene que hacer pues agachado completamente porque es mucho más pequeña, tendrá poco más de 1 metro. Y si quitáramos todos los mármoles, lo que tendríamos que ver es algo así. Es decir, esto es una fotografía de la tumba de Cristo, tal como está hoy día, y cómo estaría originariamente, donde se ve la piedra donde se habría dejado, esto más allá de la segunda puertecita, la piedra donde se habría dejado el cuerpo. Y si hacemos un paralelismo igual, pues veríamos que esto sería la zona del arcosolio, ¿eh? Es decir, ahí es donde tendría que haber estado. Y aquí vemos que esta roca tiene las marcas del cincel o de la piqueta, exactamente como debió estar cuando lo vio la monja Egeria. Son fotografías de una tumba parecida que tienen la misma distribución donde se puede ver. Desde marzo del 2017 la cosa está bastante más limpia, pero si se abre el icono que se ve al fondo, se puede ver en la herencia del califa al-Hakim, efectivamente, que destruyó todas las paredes de la gruta, y aunque se reconstruyeron en cierta medida, pues se ve que están rotas claramente. Esto, durante la restauración de la edícula, al quitar los mármoles externos, se vio que efectivamente está toda esa pared de roca estaría así, pero claro, se había reducido a escombros, y para hacer la nueva edícula pues se volvieron a colocar las piedras más o menos en su sitio y ya está. Lo que es muy llamativo es la piedra de esa losa de mármol que tapa la tumba, y que, bueno, pues en el año 2017 se tomó la decisión de retirar para ver qué había debajo. Entonces nadie sabía lo que se iba a encontrar porque hacía muchos siglos que no se había corrido esa piedra. Y esta losa además está adrede marcada, es decir, con una hendidura para que nadie tuviera la tentación de llevársela para construir cualquier otra cosa en cualquier otro sitio. Pero es evidente que, claro, cuando vemos esas manchas, hay gente que piensa que poco menos que son las manchas de la tumba de Cristo y tal. No, no, no. Son manchas que han hecho los peregrinos, y porque ahí se han estado colocando velas y hay un montón de marcas de aceite o de lo que sea. Pero esta losa es una losa muy posterior, no es propia del tiempo de Jesús. Pues bien, cuando se retiró esa piedra, esa losa, pues nadie sabía lo que iba a encontrar, y lo que se encontró fue algo realmente muy significativo, porque al retirar la losa se encontró una piedra con una marca de una cruz de época medieval, clarísimamente, que estaba rota, pero debajo se encontró lo que era la roca propiamente de la sepultura. Es decir, que ahí había un banco sepulcral, tal como la tradición decía. Entonces se había colocado una piedra pues para marcar el sitio en la época medieval, y después una construcción posterior probablemente cuando Komnenos hizo toda la restauración de la zona. Pero bueno, pues ahí tenemos muchas posibilidades de que esté realmente la tumba de Cristo. Se nota que esa zona pues está en manos de los ortodoxos, y bueno, pues está toda llena de cacharritos y de lámparas, que eso es muy propio según a ellos les gusta. Pero en el año 2017 se hicieron algunas fotografías del interior de la tumba sin ningún tipo de añadido, y lo cual es muy significativo y muy llamativo, porque la verdad es que gana dándole simplicidad al asunto. Aquí este es el lugar donde se produce todos los sábados santos, según el calendario ortodoxo, el milagro del fuego santo. Entra el patriarca sin ninguna vestidura, y se supone que sin ningún tipo de aparato para producir fuego, y según cuentan peregrinos de todas las edades, porque hay más de 40 testimonios de distintas épocas, lo que hace el patriarca es salir con el fuego que se ha encendido solo. Esto es lo que equivale a nuestra ceremonia del Sábado Santo,
Lo que pasa es que los católicos hacemos una fogata fuera de la iglesia y después entramos y encendemos el cirio pascual. Lo que dicen los ortodoxos es que ese cirio, que en realidad son un montón de velitas, se encienden solas y bueno, pues eso es una ceremonia que se viene produciendo desde el siglo IV, habiendo cambiado todo tipo de protagonistas, ¿no? Y en época musulmana, y en época judía, y en distintas épocas, y con la control de la policía, nadie dice nada, pero esto ocurre todos los sábados santos. A mí me encantaría poder ver este fenómeno, pero no sé si me quedaré con las ganas, como es lógico. Y terminamos simplemente con una reflexión. Dice Isaías: la raíz de Jesé estará iniesta para estandarte de los pueblos, y su sepulcro será gloria. Jesé era el padre de David. La raíz de Jesé hace referencia a la dinastía, al linaje de David. Y dice que su sepulcro será gloria. El sepulcro de David no se conoce. De hecho, los judíos actualmente se han inventado que está justo en la parte inferior del cenáculo, y lo que impide que se pueda devolver a los cristianos el cenáculo. Pero es evidente que esa no es la tumba de David, porque David fue enterrado en un monte, que es el monte Sión, que los cristianos denominaron incorrectamente al lugar donde estaba el cenáculo, pero no es el monte Sión histórico. Así que la tumba de David no puede ser la tumba que se venera actualmente. Es decir, la tumba de David o de la raíz de Jesé no puede ser una referencia al propio rey David. Lo que está hablando de Isaías es del sepulcro de Cristo, es decir, ese sepulcro que es gloria y que ha sido fundamental en la historia del cristianismo. Por eso, cuando su santidad San Juan Pablo II, visitó Tierra Santa el año 2000, entró en el lugar de la resurrección y dijo esta frase con la que nos vamos a quedar: este es el lugar más sagrado del mundo. Este sepulcro vacío es el testigo silencioso del acontecimiento central de la historia humana. ¿Somos conscientes de eso? Yo no sé si somos conscientes. Yo creo que los cristianos actualmente no hemos reflexionado suficiente al respecto, pero nuestra historia, nuestras raíces y nuestro modo de ser y de sentir está en torno a este sepulcro. Así que yo simplemente os dejo con una imagen para daros un poquito de envidia. Pues muchas gracias.